Iglesia, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Kilómetro Cero de Human Buenos Aires. Para nosotros es un placer que estés del otro lado disfrutando de este tiempo que estamos compartiendo como familia, en este tiempo de vacaciones, de descanso, que es importante poder tener este tiempo de restauración. Así que bienvenido, vamos a disfrutar de este nuevo tiempo. Y seguramente estás en una casa, no sé, a ver, por ahí veo caras. Sí, estás en una casa disfrutando alguna medialuna, algún mate. Me parece muy bien porque eso es el entramado que hay que empezar a seguir surciendo, seguir cosiendo de esta iglesia que no solamente es para encontrarse los domingos, sino esta parte de la comunidad se nutre mucho de esto que estás haciendo, que son las casas anfitrionas. Así que si estás ahí bien y si estás viéndolo en tu casa solo, tomando algo tranquilo, está buenísimo, pero también te invito a que la próxima te sumes a alguna casa anfitriona y disfrutes la experiencia de Human en casa. Sin más, vamos al episodio de hoy. Muy buen domingo, iglesia. Qué bueno estar pudiendo hacer iglesia en las casas. Qué privilegio estar sentados alrededor de esa mesa. Espero que estés pasándola con amigos, con gente de la iglesia. Quizás algunos no conozcas, pero está buenísimo porque nos ayuda a poder seguir creciendo y conectando entre nosotros. Si todavía no tenés plan para el próximo domingo, que es iglesia en las casas también, anotate, agendate. Si no lo pudiste hacer hoy, seguramente el próximo domingo sea una excelente oportunidad para vos. Y hoy quiero compartirte un mensaje, algo que venía pidiéndole a Dios que me diera una inspiración, una historia, y me acordé de algo que no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa a menudo. Yo me acordé de mi casa de infancia. Sí, tengo un montón de recuerdos asociados a ese lugar porque era un lugar hermosísimo. Calderón de la Barca al 1800, una casa súper amplia, éramos muchos. Y me acuerdo algo que tenía esa casa, que era un jardín gigante al fondo. Y ahí con mis hermanos nos la pasábamos horas jugando. ¿Sabés qué? Hacíamos con cajones de manzana espaditas y jugábamos a los soldados. Además de eso, poníamos la pileta en el verano. No era necesario ir a la playa. Para nosotros era el mejor plan del mundo. Al fondo también de ese lugar había árboles, muchos árboles. Y me acuerdo que había un árbol de quinoto, un durazno, un ciruelo. Y nos subíamos y comíamos la fruta directamente de la planta. Algo pero soñado. Y había también un limonero 4 estaciones que estaba justo al lado de la ventana de mi habitación, que era en un primer piso, y a veces nos escapábamos y nos bajábamos por ahí para ir a jugar cuando mis viejos no nos dejaban ir. Pero nada, los recuerdos son enormes, todos buenos recuerdos asociados a esa infancia. Y algo que yo me acuerdo es que ahora de adulto me doy cuenta que no éramos una familia con muchos recursos, que pudiéramos darnos algunos gustos extras. Mi papá y mamá ni siquiera tenían televisión, imagínate, 5 hijos tuvieron. Éramos 5 y a veces o siempre había algún invitado. Y algo que pasaba particularmente al momento de tomar la merienda, de tomar la leche junto con mis hermanos, en un momento compartíamos juntos, era que no había galletitas en la mesa, no era algo común, porque era como algo especial comer una galletita. Pero lo que hacíamos era, teníamos pan, cortábamos manteca y azúcar. No sé si alguna vez lo hiciste, si no lo hiciste, hacelo, es espectacular. Pero todo chico quiere comer alguna galletita diferente, algo dulce. Y como te dije, éramos un montón y no teníamos plata para galletitas. Pero en la esquina de mi casa había algo maravilloso. Algo que hoy no es muy habitual o no existe. No sé si existe o no realmente, pero no es habitual como ese modelo de negocio que yo te voy a contar. Había en la esquina de casa una galletitería. Un negocio que vendía exclusivamente galletitas. Porque las galletitas no venían como ahora en paquetitos. Las galletitas venían sueltas en grandes latas de chapa, claramente de chapa, con una ventanita de vidrio donde vos podías ver hacia adentro. Veías la galletita que había, cuánto quedaba en el tacho. Vos ibas al lugar y lo que hacías le decías, che, dame 2.50 de esa, un cuarto de esta otra, 100 gramos de esta, de allí, y armabas tu pedido y ahí te ibas. Y algo que pasaba muy particular era que como las latas eran grandes y había muchas variedades, el dueño, cuando la lata se acababa, la galletita se acababa dentro de la lata, lo que hacía era llevarla
fuera del local a un lugar donde él no alcanzaba a verlas. Porque después venían y se las llevaban para devolvérselas llenas nuevamente, ¿no? Una cosa que hoy no nos podemos imaginar. Pero había dentro de esas latas algunos tesoros que para el que nunca había comido o no comía galletita habitualmente era tremendo. Porque había galletitas partidas, algunas migas, y eso quedaba dentro de la lata esperando que la vinieran a retirar para volver a cargarla. Pero para un nene que casi nunca comía galletitas, enteras o partidas era exactamente lo mismo. Y un día con mi hermano nos ganó la tentación. Y con él fuimos y nos trepamos de costado muy sigilosamente a esa montaña de latas y abrimos una lata y nos llenamos los bolsillos de galletitas partidas, de migas, con lo que había en el fondo, cualquier cosa. Algunas estaban hechas polvo, pero para nosotros realmente eran como habernos ganado la lotería. Y corriendo volvimos a lo que queríamos, creíamos que iba a ser nuestro lugar seguro. Nos fuimos a casa y teníamos la boca llena y además una sonrisa de lado a lado que nos aguantó esa sonrisa en la cara hasta que mi viejo nos vio cuando entrábamos. Imagínate, comiendo a todo trapo, las manos llenas de galletita y los bolsillos también. Cuando nos vio nuestro viejo, lo primero que dice es: ¿de dónde sacaron esas galletitas? Y no pasó mucho tiempo que vino la requisa. Vacío en sus bolsillos, nos dijo el viejo. Y después de eso nos dio un chirlo que más o menos. Realmente eso no es la parte más linda de la historia. Pero después de ese chirlo, mi viejo lo que hizo fue algo que me recuerdo hasta el día de hoy. No solamente por eso, sino por el desenlace. Mi viejo nos agarró a los dos, a mi hermano y a mí, nos llevó hasta la esquina, al negocio, a esa galletitería y nos dijo: tienen que pedirle perdón al Señor por haberle robado. Y fuimos y les pedimos perdón. Y además tuvimos que pagar las galletitas que habíamos robado. Dios sabe cuánto habíamos comido. Pero lo que pasó después de esto es que horas más tarde el dueño del negocio apareció por casa. Y le vino a agradecer a mi viejo porque él había hecho algo muy particular. Y además de venir a agradecerle a mi viejo por lo que él había hecho, lo más lindo es que nos trajo 2 bolsas llenas de galletitas enteras. Una fiesta. Nada para repetir, pero recuerdo muy bien eso. Pero algo que me traía esta historia es que para el dueño, recuerdo bien esa frase: lo nuestro había sido una cosa de chicos. Pero para mi viejo fue una gran oportunidad. Fue una oportunidad para afirmar qué tipo de personas él quería formar. Para contar cuál era la cultura de nuestra casa. Qué significaba para él vivir con verdad y actuar con integridad, incluso cuando nadie te estaba mirando. Es algo que con el tiempo entendí, que esa historia no se trataba solamente de galletitas, sino que se trataba concretamente de decisiones. Esas decisiones que parecen muy chiquititas, ¿no? Nosotros éramos 2 niños. Recuerdo la historia por todo el asociado, pero como esas decisiones que son tan chicas y a veces silenciosas, que esas que no se anuncian, pero que casi nadie, a través de una de estas decisiones, se termina arruinando. Pero, si bien casi nadie se arruina su vida de un día para el otro, la mayoría va haciéndolo de a poco. Y con ese tipo de decisiones. Con decisiones que en un principio parecen inofensivas. Y en nuestra vida pasa algo muy parecido. Nosotros necesitamos definir cómo vamos a vivir. Y eso tiene que ser antes de que las decisiones equivocadas crezcan. Y después de que esas decisiones crezcan dentro nuestro, sea mucho más difícil sacarlas de nuestra manera de vivir. Porque sinceramente no son las grandes decisiones las que nos definen primero, sino son las que casi no se ven, esas que parecen insignificantes, porque justamente esas decisiones son las que van formando en nuestro interior nuestros valores. Son las decisiones que van marcando nuestros límites y las que terminan definiendo nuestros no negociables. Para mi viejo no era un negociable que nosotros fuéramos a robar
galletitas, por más cosas de chicos que fueran. Pero al final, concretamente, no es lo que decidimos creer lo que nos define, sino lo que elegimos hacer con eso que creemos cuando nadie está mirando. Y realmente yo soy consciente de que es habitual en nuestras vidas a veces tener un punto ciego. ¿A qué me refiero con esto? Es un lugar donde nos decimos cosas como, no es para tanto, en tu mente, ¿no? Total, nadie se va a enterar. Después lo arreglo, o sea, después yo me encargo de eso. Y no hace falta que irnos a extremos para hablar de esto. Yo te estoy hablando de esas decisiones reales y cotidianas, que muchas veces son silenciosas, ¿okay? Se eligen dónde hacerlas. Y realmente cada uno puede tener su propia versión de estas decisiones y acá es donde aparece una tensión. Porque para nosotros que tenemos una vida de fe, si creemos que la fe se trata solo de portarnos mejor y de tener más fuerza de voluntad, de ser más disciplinado, la verdad es que lo que sucede es que la mayoría yo hubiera abandonado hace rato. Porque el problema no es que no sepamos qué hacer. El problema es que aún sabiendo, muchas veces nos creemos que no podemos, que no lo vamos a lograr. Y por eso, esto no se trata solo de disciplina. Porque sí, la disciplina sí importa, pero nunca funciona la disciplina como un punto de partida. Porque pensando en necesito disciplinarme, la disciplina sin amor produce culpa. La disciplina sin gracia produce agotamiento. Y es justamente ahí donde entra Jesús en la historia. Porque la fe cristiana no empieza con hacer las cosas bien, sino que empieza con alguien que te alcanza cuando no lo estabas haciendo bien. Y cuando recorres la historia de Cristo a través de la Biblia, la historia está llena de personas que entendieron a veces esto un poco al revés, pero después llegaron a entenderlo bien. Y hay uno de los casos, hay un caso extremo que quiero citarte hoy, este caso es de un hombre que, convencido de que Dios estaba de su lado, hacía cosas bajo ese convencimiento mientras arruinaba la vida de otros. Y suena bastante fuerte, pero esto suele suceder cuando vivimos la vida de fe de una perspectiva equivocada. Su nombre era Saulo de Tarso. Este tipo era súper formado. Era un hombre que tenía autoridad, permisos y tenía una convicción tal que defendía una forma de creer, pero que estaba basada en reglas, en cumplimiento y en control. Y después, desde su manera de verlo, lo que sucedía es que todo lo que se desviaba de eso, desde su mentalidad, tenía que ser eliminado. Perseguía a la gente que creía en Jesús. En muchos casos la ponía presa, en el mejor de los casos, y en otros casos hasta las mandaba a matar. Mirá qué pesado era este tipo, porque defendía con celo una fe que estaba desenfocada. Pero hubo un punto de quiebre en la vida de Saulo de Tarso. Y este punto de quiebre fue un encuentro. Un encuentro en el que fue literalmente alcanzado por Jesús. Así se lee en el texto bíblico. Y ahí realmente es cuando todo cambió. Porque lo que antes era fanatismo en la vida de Saulo, se convirtió en gratitud. Lo que antes era persecución, se volvió propósito. Y sabes que muchos años después, este Saulo escribió algo tremendo. Y te lo voy a leer. Él dijo: no quiero decir que ya lo haya logrado todo, ni que ya haya alcanzado la meta. Pero sigo adelante para ver si logro alcanzar, si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó primero. Después de casi 30 años de ese primer encuentro, Pablo escribe este texto. Después de casi 30 años de fe, seguía diciendo: no pretendo haberlo alcanzado ya.
Y esto no lo dice alguien que está desordenado, sino lo dice alguien que entendió que está en un proceso de ser transformado. Alguien que entendió que la disciplina no nace del miedo, sino que nace del amor. ¿Sabes por qué? Hablando y conectando con nuestra visión, que inicia que somos alcanzados por el amor de Jesús. Ser alcanzados por el amor de Jesús es pasar de tengo que hacer las cosas bien a quiero parecerme a Él. No es entender algo primero, es dejarse encontrar en el lugar donde estás, no en el lugar donde deberías estar. Porque Pablo fue encontrado persiguiendo a gente que vivía una fe en Jesús tan poderosa y tan fuerte y tan centrada en el amor de Jesús que estaba dispuesta a morir por su fe. Una cosa de locos. Y Pablo, este Saulo de Tarso, fue encontrado no en el lugar donde debería estar, sino fue encontrado en ese lugar. Y cuando nosotros entendemos esto, no solamente no se caen solo las excusas, sino que también se cae la condena. ¿Sabes por qué digo esto? Porque ser alcanzados por el amor de Jesús no te habla de un final del proceso, sino te habla de un comienzo de una transformación. Ser alcanzados por el amor de Jesús no es el final del proceso, es el comienzo de una transformación. Y capaz que hoy no estás listo para creer todo esto que hoy te estoy diciendo. Y eso está bien, pero quizás sí estás listo para algo. Y es dejar de correr, dejar de exigirte, dejar de tener que pensar que primero, antes de acercarte a Dios, tenés que arreglar tu vida. Ser alcanzados por el amor de Jesús es descubrir que cuando merecíamos distancia de Dios, Él eligió la cercanía con nosotros. Y yo quiero en este momento, ahí donde estás y como estés, que me acompañes a hacer una oración simple en relación a esto que hablamos. Y que puedas decir, Jesús, hoy dejo atrás el peso de la religión. Hoy dejo de escaparme. Y acá como estoy, me dejo alcanzar por tu amor. La realidad es que si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, a la mayoría de nosotros no nos cuesta creer en Jesús. Pero sí lo que nos cuesta muchas veces es sostener una vida alineada con ese amor en lo cotidiano. Porque ser alcanzados por el amor de Jesús no es simplemente un momento emotivo. Es dejar que ese amor nos empiece a ordenar por dentro. Y realmente cuando eso pasa, hay algo que cambia. Y no es algo que cambie de golpe, no es algo que suceda de manera perfecta, pero lo que sí es real. Porque cuando vos te dejás alcanzar por el amor de Jesús, empiezan a verse en decisiones, aunque mínimas. Esas decisiones que nadie te va a aplaudir, pero que vos sabes interiormente que eso está determinando un camino hacia donde querés ir. Esas decisiones que nadie va a subir a Instagram. ¿Sí? Pero que realmente definen en nosotros quiénes estamos siendo, hacia dónde estamos yendo en este proceso. Y ahí vos entendés algo clave, que esto de lo que estamos hablando, ser alcanzados por el amor de Jesús, no se trata de cumplir reglas, sino de responder a un amor. No se trata de perfección. Pablo decía, me olvido de lo que queda atrás y hago una cosa. Miro a Jesús, Él es mi meta. No se trata de perfección, se trata de dirección. Porque alguien que fue alcanzado por el amor de Jesús no vive igual que antes. No decide igual que antes.
y no negocia interiormente igual que antes. No porque no tenga que, sino porque realmente ahora no basa sus decisiones en base al legalismo del deber ser, sino basa sus decisiones en función del amor con el que fue amado. Decide, no porque tenga que, sino porque ahora Él quiere. Entonces, para nosotros como comunidad la pregunta no es ¿qué tan espirituales parecemos? Y la pregunta es mucho más honesta que esto, y es ¿en qué se está notando hoy que el amor de Jesús nos alcanzó? Me miro a mí mismo y realmente hay muchas preguntas internas que siguen sucediendo a partir de esta pregunta. Y quizás este sea un buen momento, no para juzgarnos, sino como escuché o leí de un libro de Rick Warren, que él dice, la tentación a hacer lo que no está bien según los valores en Jesús es una nueva oportunidad para decidir por Jesús. O sea, estoy ahí frente a la cornisa y digo, ¿qué hago? ¿Sí o no? No, yo estoy frente a la cornisa y sé cuál es mi decisión. Decido que no. ¿En qué estás notando hoy que el amor de Jesús te alcanzó? Volver a Jesús, volver a su amor y dejar que ese amor siga formando nuestra manera de vivir. Porque cuando su amor nos alcanza, no nos deja donde estamos, nos invita a vivir una vida completamente nueva. Y antes de cerrar, quiero que frenemos un segundo. Y no quiero con esto buscar respuestas correctas. Sabes que vamos al tiempo de las preguntas y mi intención no es buscar respuestas correctas. No buscar respuestas para sonar espirituales o para cumplir con nada. No es esa mi intención. Pero todo lo que hablamos hoy no tiene simplemente que ver con tenemos que portarnos mejor, ni con tachar cosas de una lista religiosa. Pablo, el apóstol Pablo, este Saulo de Tarso, en sus inicios, no cambió porque aprendió cosas nuevas. Pablo cambió porque fue alcanzado por el amor de Jesús. Y cuando alguien es alcanzado por el amor de Jesús de verdad, cambia sus preguntas. Y empieza a preguntarse algo más profundo de qué está permitido y qué no. Y empieza a preguntarse hacia adentro, ¿cómo hago para parecerme más a Él? Entonces, quiero que vayamos desde ese lugar, desde la perspectiva de alguien que ya se sabe y fue amado, que ya se sabe y fue aceptado y perdonado y que no está tratando de ganarse nada. Y quiero dejarte estas dos preguntas para que conversemos ahí en la mesa. Y la primera es intencionalmente concreta y es que vos puedas verte a vos mismo y uno puede decir paso, no la respondo, me la llevo a casa. La primera pregunta es, ¿hay algún área de mi vida donde estoy intentando cumplir con Dios en vez de aprender a caminar con Jesús? Voy de nuevo. ¿Hay algún área de mi vida donde estoy intentando cumplir con Dios en vez de aprender a caminar con Jesús? Si querés y la identificás, podés compartirla. Podés compartir cómo vos estás atravesando algún proceso. Seguramente tu testimonio, lo que vos estés viviendo, esa tensión que estés atravesando puede ayudar a muchos en la mesa a pasarlo por sus propias historias y desafiarse a seguir viviendo la vida de fe que Jesús nos invita. Y la segunda va todavía un poquitito más a fondo y es, hoy, mi fe, ¿se parece más a una relación que quiero cuidar o a una obligación que trato de sostener? Y voy con la clásica del multiple choice, que no es sí o no, es ¿por qué? ¿Por qué puedes decir que tu relación es algo que querés cuidar en tu vida de fe y no una obligación que tratas de sostener? Ojo que esto no busca encontrar a culpables, lo que busca es llevarnos a tomar conciencia de qué está sucediendo en nosotros cuando decimos que fuimos alcanzados por el amor de Jesús.
Y lo lindo de esto es que cuando uno va a la historia de este Saulo de Tarso, de este hombre perseguidor que fue alcanzado primero por el amor de Jesús, él no vivía preguntándose después de ese encuentro, ¿qué tengo que hacer hoy para que Dios no se enoje? Sino que él vivía preguntándose interiormente, ¿cómo sigo creciendo enfocado en eso para lo que Jesús me alcanzó a mí? Iglesia, ahora es el tiempo de seguir conversando en esa mesa. Gracias una vez más por invertir tiempo en desarrollar tu vida de fe y exponerte a estos espacios que nos hacen crecer todavía más. Espero que esto nos siga haciendo conscientes de que fuimos alcanzados por el amor de Jesús. Qué hermoso mensaje y qué bueno seguir compartiendo juntos en esta temporada. Se viene un año tremendo, hay que practicar el camino, así que te animo a que si estás en esta búsqueda personal en tu casa, en este tiempo de tu vida, que te contactes con nosotros. Acá va a aparecer un QR para que te podamos invitar con un formulario. Queremos saber de vos, saber quién sos, cuáles son tus inquietudes, qué estás buscando. Así que acá, bienvenido, bienvenida a conocer a Human Buenos Aires. Y si no, nos puedes seguir en Instagram, @HumanBuenosAires. Por otro lado, también en Hechos 4:32 dice que todos los miembros, todos los creyentes tenían un mismo pensar y un mismo sentir y compartían todo lo que tenían. Esto nos invita un poco a que este corazón, esto que se produce en nosotros al conocer a Cristo y esta transformación, nos lleva a un tiempo de generosidad. Así que también te invito, si tenés ganas de ser generoso, y todo esto que hacemos, lo hacemos por esa generosidad que despierta a Cristo en vos. Así que gracias por eso. Por otro lado, la próxima, si querés invitar a alguien a tu casa, más que bienvenido. Si querés ir a una casa, ahí tenemos maneras de contactarte con alguien, porque nos vamos a volver a ver en casa. Así que nada, a disfrutar de este, como a mí me gusta decir, el entramado de la iglesia, que no solo pasa los domingos, sino que pasa en las casas. Iglesia, muy bendecida semana, los saludo y nos vemos.